Buenas tardes, Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos al Beit Midrash de este Shabbat. Vamos a estudiar la Parashá Vayera. En español dice y se le apareció, pero la Parashá utiliza la expresión Vayera que significa y miró, y vio. Y en la tarde de hoy, hay mucho tema que cortar, hay muchas enseñanzas que pudiéramos sacar de acá. Y quisiera centrarme en el capítulo 18 del libro de Bereshit, que es la porción que estamos estudiando. Y vamos a tratar de sacar la mayor información en el tiempo que vamos a tener para estudiar esta porción, esta parashá, ¿sí? O esta porción. El capítulo 18 nos habla acerca de algo que es muy interesante, que es acerca de la experiencia personal que tiene Abraham con respecto a la promesa del nacimiento de Isaac. Y el relato, en el relato es cuando aparece una cosa que es muy interesante y muy interesante, ¿no? para analizar. Y el punto en el capítulo 18 del libro de Bereshit, del libro de Génesis, la experiencia de que Sara, del embarazo de Sara o de la promesa de un hijo oído que no era para Sara, era el hijo de Abraham, a quien Hashem le da el mensaje no es a Sara. Por eso es importante entender el concepto del Medio Oriente. O sea, Sara ni siquiera sabe que va a salir embarazada. Y el relato del capítulo 18 muestra algo que para nosotros es súper importante. Ya en el capítulo 12, ¿se acuerdan cuando analizamos cuando Hashem llama a Abraham y le dice, voy a hacer de ti una gran nación, voy a bendecirte, serán benditos los que te bendigan, serán malditos los que te maldigan? Esa bendición en ese momento, en Génesis capítulo 12, Abraham tuvo que haberle causado un conflicto. Porque cómo van a, en mí y en mi simiente van a ser benditas toda la familia de la tierra, si en realidad ni hijos tengo. O sea, el texto dice, en ti y en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra, pero Abraham no tiene simiente. Abraham está en una edad avanzada. Tiene casi 100, ¿verdad? Y a Sara se le había ido la menstruación. O sea, biológicamente hablando, Sara y Abraham no pueden, o sea, Abraham no puede engendrar, Sara no puede concebir. ¿Por qué? Porque ella está en una edad donde su cuerpo físicamente es difícil que Sara pudiera concebir. Entonces, el capítulo 18, la experiencia con respecto al nacimiento de Isaac empieza primero con una manifestación del Señor. Es lo primero que aparece. Y por eso, cuando Hashem viene a hablar con Abraham, el capítulo 18 es claro cuando nos dice que, en español, lo dije en el mediodía, en el español dice, y después le apareció Adonai en el encinar de Mamre. Cuando dice y le apareció, y después, el texto en hebreo no dice después. No dice el hebreo y después. El hebreo dice Vayera y miró. Dice, y después en español dice, le apareció en el encinar de Mamre cuando él estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró,
Y aquí que 3 varones que estaban junto a él, cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirle y se postró en tierra. Esta palabra postrar en tierra no es en actitud de adoración. Esta palabra que se postró en tierra era parte de los saludos de bienvenida en aquel entonces. O sea, hay un tipo de postrarse que es de adoración, pero del que menciona aquí, en este relato, no es de adoración. Eran tipos de saludos que había en aquel entonces que hoy, por pasar un sinfín de siglos posteriores y el judaísmo haberse ido de su tierra o haberse expulsado de la tierra, y muchas de estas prácticas se perdieron. Pero este postrar del que está hablando aquí no es que adoraron, porque de hecho Abraham, el relato dice que Abraham recibió 3 varones. O sea, él no estaba pensando ni quiénes eran, ni si eran seres espirituales. Dice simplemente que Abraham lo recibió en su tienda y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, él está hablando, lo está tratando como alguien natural. O sea, no te vayas, no sigas el camino, quédate en mi casa que te voy a atender. Y en esta narrativa del capítulo 18 es cuando encontramos que el Eterno le pregunta a Abraham por Sara. Hasta este momento, a la usanza del Medio Oriente, las mujeres no participan, y de hecho todavía en la cultura musulmana es así, que es una cultura oriental muy antigua. Las mujeres, cuando llegan visitas, las mujeres van a otro lugar. No se permite en la cultura. Hoy no, nosotros no tenemos esa cultura. Pero en los tiempos bíblicos las mujeres estaban separadas, resguardadas, protegidas. Y cuando eran hombres se trataban entre hombres. Y vemos acá que cuando Abraham sale a atender, Sara estaba en la tienda, no porque Sara no quería atenderlo, sino que era la usanza de la época, donde las mujeres se quedaban en las tiendas en los quehaceres normales de la casa. Hoy no, porque hoy todo el mundo trabaja, hoy los hombres cocinan, planchan, lavan, o planchamos, lavamos y cocinamos, me incluyo entre ellos. Entonces, en los tiempos bíblicos no era así. Las mujeres estaban asignadas a la cultura de esa época, ¿verdad? Y no podían estar. De hecho, cuando el Eterno, cuando usted va conmigo, vaya al capítulo 18, dice el versículo 3, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, porque y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham dio prisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos bajo el recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y él se dio prisa en prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. O sea, implica que no solamente comieron los 3 varones que menciona ahí el relato, sino que también Abraham comió. Está ahí implícito, y comieron. Y no dice y ellos comieron, porque si hubiese dicho y ellos comieron, pues entendemos que hubiese sido los 3 varones que habían llegado ahí. Y dice y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y aquí empieza el punto central donde me quiero enfocar. Dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti. Fíjese que primero los 3 preguntan en plural. Y ellos dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Pero luego el versículo está en singular. Le dice el versículo 10. Entonces dijo. O sea, hubo alguien de los 3 que dijo: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti. O sea, uno solo. Porque si hubiese sido los 3, hubiese dicho: vendremos a ti. Pero dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba
a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer, o sea, ya había dejado de menstruar. Dice, se rió pues Sara dentro de sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Adonai dijo a Abraham, fíjese que esto está sucediendo en la tienda. Abraham no sabe lo que está pasando en la tienda. Abraham está hablando con el que le está preguntando, ¿dónde está Sara? Pues en la tienda. Pues de aquí a un tiempo, Sara, tu esposa, y Sara estaba escuchando. Y Sara se echa a reír. Dice que voy a tener deleite. Fíjense cómo la Biblia hermosea las relaciones sexuales maritales. O sea, dice, tendré deleites. Otra vez. Siendo mi señor ya viejo. Entonces Adonai dijo a Abraham, fíjense que ya entendemos que el que dijo es el Eterno. El Eterno. Le dice, entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Ahora, ¿cómo sabía Abraham que Abraham no sabía que Sara se había reído? Pero como Hashem es omnisciente, o sea, todo lo sabe, omnipresente, que está en todas partes, él sabe que Sara, y fíjese que cuando Sara se echa a reír, no es una risa audible. Si usted mira, porque si se hubiese echado a reír, Abraham hubiese escuchado la risa. Pero no, porque es que el relato dice, se rió pues Sara entre sí. O sea, dentro de ella, dentro de su corazón. O sea, no fue una risa que Abraham o el Eterno hubiese escuchado. No, Sara se rió dentro de ella. Y al reírse dentro de ella, Hashem, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, Hashem le dice, ¿por qué Sara se rió? Y la pregunta es, y habrán dicho, ¿cómo sabe este señor? Porque hasta ese momento, Abraham no sabe que es el Eterno. ¿Quién está hablando con él? ¿Cómo sabe este señor lo que está pasando en la tienda? Le dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, seré cierto que he de dar a luz siendo vieja? O sea, no solamente le dice que Sara se ríe, sino le dice lo que Sara le causó risa. Que iba a dar a luz siendo vieja. Entonces nosotros podemos analizar esa sonrisa. ¿Sería una sonrisa de qué? De incredulidad. Ay, a esta altura imagínense que de pronto venga el Eterno y le diga a la hermana, no sé, Rosa, ¿verdad? Y le diga, hermana Rosa, hermana Rosa va a quedar embarazada. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, pero bueno, a ver, ya está ya a lo mejor está en el periodo menopáusico, ya no menstrua como Sara, a lo mejor uno no sabe. Entonces, ¿cómo es que Abraham tuvo que haberle causado impresión estas palabras? Que le hayan dicho, Sara, ¿por qué se ríe Sara? ¿Y por qué está diciendo que ella es demasiado vieja para parir? O sea, es como dijo el hermano Rutilio. O sea, la sonrisa no era una sonrisa de alegría. Era más bien una sonrisa de que, ¿cómo? ¿Qué voy a estar siendo ya así? O sea, que voy a tener deleites. Parece que ya ni deleite tenían. O sea, llegaron a esa etapa de la vejez donde ya su nivel, su vida había menguado. O sea, y eso es parte del proceso biológico de los seres humanos. O sea, cuando uno tiene 20 años, la testosterona está muy activa, pero en la medida que uno va avanzando con los años, el nivel de testosterona va bajando, ¿no? Entonces, ella le dice, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Adonai dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y el mismo Señor y el mismo Hashem responde. Vuelve a hacer otra pregunta. Se hace una pregunta. ¿Por qué se está riendo Sara?
Y entonces le pregunta a Abraham y le dice, ¿hay para Elohim una cosa difícil? Y a mí me llama la atención que el que viene hablando dice, en español dice Jehová, pues sabemos que es un disparate, ¿verdad? El hebreo dice Hashem. Pero él no, en el versículo 14, él no dice, ¿será que para Hashem hay algo imposible? No dice Hashem. Dice, hay para Elohim. ¿Y por qué aquí no utilizó su nombre, sino un atributo? Porque recuerde que Dios no es nombre. Dios no es nombre, Dios es un atributo. Y la palabra Dios tiene su Biblia hebrea, ¿verdad? Me vaya al hebreo. Capítulo 18, versículo 14. Dice, Jaipale Meihva, perdón, Mikpale Meashen Dabar Lemor. Dice, ¿acaso hay algo? En español ponen imposible, pero el hebreo utiliza una palabra como inalcanzable. O sea, ¿hay algo que Hashem no pueda hacer? Pero el 14 es, entonces el Eterno dijo a Abraham. Porque el 15, porque entonces Sara, porque el 15 dice, ¿acaso existe? Sí, hay, vale. ¿Hay algo razonable para el Eterno? No dice Eterno, no está el Shem Hameforash. Aquí dice, ¿acaso existe para el Eterno alguna cosa difícil? Pero no puede decir Eterno. Aquí dice para el Eterno. Pero no está bien. Okay. Ahí puede decir en español lo que quiera, lo que el traductor quiso poner. El hebreo, fíjese, en español dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Verdad? El hebreo dice, en español dice, utiliza, el español pone el atributo, pero el hebreo no utiliza el atributo. No sé si me están captando lo que quiero plantearle. En español dice Dios, en el hebreo no dice Dios. En el hebreo dice Hashem. Cuando usted va al versículo 14, en la Reina Valera dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dice la Reina Valera. Pero el hebreo no dice Elohim. El hebreo dice Me Hashem. Me Hashem. Veipale Me Hashem Dabar La Moed. O sea, hay algo difícil para el Eterno, o hay algo inalcanzable. ¿A quién le hace la pregunta? A Abraham. No se la está haciendo a Sara porque el hombre no está hablando con Sara. El hombre está hablando con Abraham. Le está diciendo a Abraham que Sara está diciendo que cómo ella va a quedar embarazada si ya tú eres un viejo. Eso es lo que le está diciendo Sara. Y se ríe. Pero Hashem le responde a Abraham, ¿por qué Sara se está riendo? Y te está diciendo que ya no pueden tener hijos. ¿Habrá alguna cosa difícil, inalcanzable para Hashem? Y es una pregunta. Claro, y al final dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. O sea, no solamente te lo estoy diciendo, es que al pasar el tiempo, Sara va a quedar embarazada.
Y hay un dato curioso. Israel, la nación de Israel, nace de un milagro. ¿Por qué? Porque Israel no fue el producto de una relación sexual normal entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque Sara y Abraham no podían tener hijos. O sea, Israel nace por voluntad del Eterno. Israel se crea en base a la promesa del embarazo de una mujer que no podía salir embarazada. Que no es la única. Las 3 matriarcas tuvieron el mismo problema. No podían tener hijos. Y si no es por la intervención del Eterno, es que la nación de Israel hoy no pudiera existir. Con todas las formas y con todas las adaptaciones que ha habido a través de los siglos. Porque yo no sé, la gente tiene un concepto muy, muy barato. Que la gente cuando va a Israel piensa que todavía la gente se viste con traje, con túnica, con sandalia, que la gente anda con un bastón, con un báculo, que los judíos andan montados en camello. Porque ese es el Israel que la gente visualiza. Sí. Y el judaísmo bíblico se quedó ¿dónde? En la Biblia. O sea, si Abraham hubiese visto a Yeshua vestido, le hubiese dicho, ¿tú por qué andas vestido así? A Yeshua. Porque hay una cosa que no terminamos de entender, que Israel es un país como cualquier otro país, ¿verdad? Que se adapta, hay otros pueblos que llegan, hay mezclas de idiomas, se mezclan los idiomas. O sea, ¿usted cree que cuando usted va a su país, o usted estaba en su país, en América Latina, y usted iba a comprar, usted no decía, me da un jabón para lavarme el pelo? ¿Usted qué decía cuando iba a comprarse algo para lavarse el pelo? ¿Qué pedía? Un champú. Pero eso no era castellano. A usted le parece castellano porque lo usó toda la vida. Pero es una palabra americana que ya está aceptado en la Real Academia Española. Ya es castellana. Pero es que esto también pasa, por ejemplo, ¿usted cree que la palabra almohada de dónde viene? Y restaurante también. Es árabe. La palabra reloj, ¿de dónde viene? Del árabe. La palabra empanada, ¿de dónde viene? Del árabe. La palabra aceite, ¿de dónde viene? Del árabe. La palabra camisa, ¿de dónde viene? Del árabe. Ojalá que Dios quiera, que Alá quiera. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un fenómeno normal. Nosotros hoy decimos cámara porque los americanos fueron los que la inventaron, llamaban cámara, y así nos llegó a América Latina y dijimos cámara. Cuando usted fue a comprar los hombres que conocemos lo que es un niple, que es un tubo que tiene rosca en las 2 puntas, ¿verdad? Un niple galvanizado. ¿Usted quiere que dónde viene la palabra niple? Viene del inglés, que es nipple. Pero así como se escribe, en inglés se escribe nipple. Nosotros no lo pronunciábamos con acento americano, como lo leíamos, el niple. Voy a comprar 2 niples. Tape, ¿usted cree dónde viene tape? Es americano, tape. Sandwich. ¿Qué pasa? Que esto es normal en cualquier idioma. Israel no escapa de eso. O sea, Israel estuvo empapado de muchos idiomas y de hecho, para poner solamente un ejemplo de esto, en la noche de Pesaj, nosotros tenemos una tradición ancestral que Yeshua practicó, que no era de Yeshua, sino que era del judaísmo previo a Yeshua, que se llama el afikomen. El afikomen es el pan, el postre que se guarda al final para comérselo al final. Y esa palabra afikomen no es hebrea. Es una palabra griega. A los lugares de reunión donde los judíos se reunían como asamblea se le llamaban sunagoge, que es una palabra griega, no es una palabra hebrea. Cuando usted dice hoy sinagoga, no está hablando en hebreo, está hablando en griego. Y tenemos en el Nuevo Testamento la influencia de nombres que son griegos, como Felipe. Felipe no es un nombre judío, es un nombre griego. Timoteo
es un nombre griego. Esteban, y eran judíos que tenían esos nombres. Como hoy hay judíos en español que se llaman Ramón, que se llaman Elena. Porque yo no sé, todo el mundo piensa que todos los judíos se llaman Yishayahu. La gente piensa que todos los judíos se llaman Uriel, que se llamaban Betzalel. O sea, porque la gente cuando lee la Biblia y ve esos nombres piensan que los judíos de hoy se llaman así. No, y hay judíos que se llaman Rafael, que se llaman Luis. Es más, yo conozco un judío que se llama Jesús. Y es un judío. Y es un Cohen. Y se llama Jesús. Y digo, ¿cómo te pusieron Jesús? Y dice, no sé, mi papá dice que le gustó mucho el nombre y me puso Jesús. Que eso no es un nombre típico del judaísmo en español, no. Entonces, ¿qué pasa? Que las influencias de los idiomas han influenciado en otros idiomas. Hoy usted va a Israel, ¿verdad? Y va a ver a los judíos diciendo palabras en árabe. Y no pasa nada, porque es un problema normal de los idiomas. Se mezclan los idiomas cuando hay pueblos que conviven con otros pueblos. Sin querer se adoptan. O sea, cuando nosotros decimos yala, 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 yala es dale, avanza, dale, dale, dale. Ese yala es árabe. Pero lo va a ver que todos los judíos en Israel lo dicen. Entonces, no, es que esto es la lengua santa. No se puede contaminar. Póngase serio. Que esto es un fenómeno natural que pasa en cualquier otro. Israel no escapa de eso. Por eso, cuando el Eterno le habla a Abraham, es con él que está hablando. No es con Sara. Y es Abraham quien le dice, Sara de aquí al tiempo va a tener un hijo. Y la parte que dice el tiempo de la vida, según el tiempo de la vida se refiere a los 9 meses de embarazo. A los 9 meses de embarazo después de la concepción, por supuesto. O sea, claro, después que Abraham eso tuvo que poner el mandamiento por obra. Porque tuvo que irse a acostar con Sara. Y bueno, Sara. Dice Sara, bueno, voy a tener deleite. Pues vamos a tener deleite. No sé, pero Hashem dice que tú vas a quedar embarazada. Usted se le imagina que los grandes, algunos de los grandes hombres, no muchos, pero algunos de los grandes hombres en la Biblia, en la Torá, en la Tanaj, en el Brit Hadashah, surgieron por un milagro. Por ejemplo, Yohanan Mabdil, Juan el Bautista, Zacarías y Elisheba tampoco podían tener. ¿Cómo entonces podía venir el precursor del Mesías? Con una intervención divina. Hashem va el día que a Zacarías le toca ofrecer el incienso según la orden de Abdía, que es la orden octava, según el libro de Crónica, y estando parado ofreciendo el incienso, un malajín se paró al lado derecho y le dijo que iba a tener un hijo varón. Entonces, ¿por qué es tan importante con nosotros? Porque nuestras matriarcas, en el caso de Sara, era estéril. Las de Jacob, la de Isaac, era estéril. O sea, las otras parían, pero Raquel no podía. No podía. Entonces, hoy que una mujer no quede embarazada no es tanto problema. Porque en nuestra cultura hasta podemos adoptar. Podemos hacer fertilización in vitro. Hay muchas formas para resolver, pero en los tiempos bíblicos, si una mujer no daba luz, era un problema. Eso implicaba hasta divorcio. El hombre la dejaba. ¿Por qué? Porque la idea era procrearnos. O sea, el hecho de que Hashem nos haya creado hombre y mujer no es para tener placer sexual nada más. La sociedad está equivocada. La sociedad hoy se junta para tener placer sexual y entienda que los tiempos que estamos viviendo, lo que le han metido los progres, los socialistas, a la sociedad moderna es que no se puede tener hijos. ¿Para qué? Adopta un perro que sale mejor. Adopta un gato. Eso es lo que le están metiendo los progresistas a la gente en la cabeza, que es algo totalmente contrario a la Torah. Estoy teniendo casos de personas que le metieron eso en las escuelas aquí en los Estados Unidos y no quisieron tener hijos porque les metieron a esa edad temprana que tienen 12, 14, 15, 16 años, que no hay madurez, porque es que la palabra adolescente es que adolece, que carece de madurez. Son más fáciles de engañar.
Y estas personas después a los 35, 36, 38, 40 años, se dieron cuenta que fue una tontería lo que estaban haciendo y quieren tener hijos y ya no pueden. Y estoy dando consejería a este tipo de personas. Porque el problema de tener pareja no es tener placer sexual. Esa no fue la intención de crear un hombre y una mujer. La intención de crear un hombre y una mujer fue multiplicarse. Claro, eventualmente el deleite, como dice Sara, como lo llama Sara, el deleite va incluido. Pero esa no es la intención principal de una relación sexual. La intención de crear un hombre y una mujer es que pudieran multiplicarse y preservar la especie. Como un meme que leí por allí, ¿no? Mi abuela parió 18. Mi madre parió 10. Nosotros, 2. Mi hija quiere parir 1. Y mi nieto no quiere tener hijos. Y después buscamos un perro y lo castramos también. O sea, la raza humana está en decadencia, va en peligro. Solamente hay un pueblo que no se ha dejado meter esta filosofía, esta ideología, ni de género, ni progresista. Y son los musulmanes. Y los ortodoxos. Los musulmanes, entre más paren, mejor. Y es el mecanismo que están haciendo para conquistar al mundo. Cuando ellos llegan a un país donde un latinoamericano, por ejemplo, que más que quiere tener 1 o 2 hijos porque es mucho trabajo y no me alcanza para mantenerlo, óigame, mi abuelo era sepulturero y tuvo 18 hijos y los mantuvo a todos, enterrando gente. Nunca piense que su dinero no le va a alcanzar para mantener. Hashem no está loco. Decía mi abuela que cuando Hashem manda un hijo, lo manda con un pan debajo del brazo. Hashem no te va a dar un hijo que tú no puedas mantener. Hashem no te va a dar un hijo que tú no puedas sostener. Cuando tuviste el primero y te tomó mucha carga, muchos pañales, mucha leche, Dios mío, y vino el segundo, y vino el tercero. Y cada que llegaba uno te asustaba porque pensaba que no iba a alcanzar el dinero, y alcanzó. Y cuando llegó el cuarto y siguió, mi plan era tener 2. Los míos, eran 2. Yo dije, Señor, dame una hembra de primero. Yo quiero una hembra de primero. Y el segundo que sea un varón. Y eso escuchó mi petición. Me dio una hembra de primero y me dio un varón de segundo. Yo dije, estoy realizado. Somos 2, 2 por 2, 4. Ya me multipliqué. Ya cumplí la mitzvah. ¿Verdad? Y yo no quería más niños. No quería más niños. O sea, yo estaba bien con mis 2 hijos. Una hembra y un varón. 9 años después, llegó el tercero. Yo dije, bueno, el último escopetazo. Llegó el último, pues llegó el tercero. Pues no pasa nada. 6 años después, llegó el cuarto. ¿Y qué pasa? Que no se crea que uno no es que no se preocupa. Pero a los 4 los he podido criar en este país, donde sabemos que es un país caro, que los países nuestros, todo el mundo dice, no, allá en los Estados Unidos esa gente le da un golpe a la lata y salen $3,000. Allá, porque a veces no les ha pasado a ustedes que nuestros familiares en América dicen, pero ¿qué son $200 para ti? Eso no es nada. No saben ellos lo que cuesta aquí ganarse $200. Pero ellos dicen, no, $200, eso no es nada. Porque ellos piensan que aquí uno tiene un sembrario en el patio, ¿verdad? De matas de dólares, o tiene una vaca que uno ordeña y sale dólares. No. Lo que cuesta aquí ganarse el dinero es lo que ellos no saben aquí, que aquí todo hay que pagarlo en dólares y es muy caro. Cuando yo les digo, les tengo que explicar a mi familia, a mis primos, decirles, no, es que aquí una casa vale 2.500 alquiler, una casa, y esa es barata, 2.500, pero un apartamento normal te puede estar costando $1.500 de 2 cuarticos con un baño, 1.700, y depende de donde quieras vivir, porque si te vas todavía para Liz de Jayalía, lo consigues más barato, pero no nos gusta mucho el Liz de Jayalía, entonces nos gusta más el West de Jayalía. Pues aquí son más caros, y si me voy para Cocoplón, o me voy para el Doral, o me voy para Kendall, o me voy para Miami, South Miami, Miami Lakes, pues ahí los apartamentos son más caros. Cuando mucha de la gente en los países de nosotros cobran al mes $250 al mes, $400 al mes, $500 al mes. Y entonces dice, ¿no tiene dinero si paga un apartamento de $1.700? ¿Este tiene dinero? No, lo que no sabe es lo que tenemos que luchar para empatar nuestro dinerito, para poder cubrir nuestros gastos y poder bendecir a nuestra familia.
Entonces, Hashem se le revela a Abraham y le dice que él tiene que tener un hijo, y Abraham piensa que es su siervo, porque pasó el tiempo y no pasó nada. O sea, Abraham estaba obrando, ¿no? Estaba en los deleites. Pero él dijo, bueno, ¿será que a lo mejor es mi siervo Eleazar el que va a heredar? Porque era de confianza. Y le dice, no, es uno tuyo. Y por eso que aquí hay una parte importante, que lo vamos a ver también, en la importancia de esperar el tiempo del Eterno. O sea que el tiempo del Eterno no es como nuestro tiempo. El tiempo del Eterno es importante. Si yo me adelanto al tiempo del Eterno, puedo cometer errores. A mí me encantan las palabras de Moshe. Moshe dijo, cuando Hashem lo llama, le dice, si tu gloria no va conmigo, yo no voy. Ahora, fíjese la importancia de Abraham. Abraham no podía, de Moshe. Moshe no podía estar donde Hashem iba a estar. Ni Moshe podía estar donde Hashem estuvo. ¿Dónde pide Moshe estar? Donde esté su gloria. Y cuando dice, lo recitamos los viernes cuando sacamos la Torá del arca. ¿Qué decimos? Y cuando se movía el arca, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean desparcidos tus enemigos, y los que te aborrecen, huyan de tu presencia. Y cuando se movía el arca, era porque la presencia se movía. El arca no se movía y la presencia iba atrás. Era que cuando la nube se movía del tabernáculo, había que desarmar el tabernáculo, había que cargar todos los utensilios y empezar la marcha. Por eso que Moisés dice que cuando el arca se movía, era ya porque primero se movía la gloria. Y al moverse la gloria, era cuando el arca se movía y era cuando el pueblo marchaba. Y fíjese, aunque hay una promesa de un hijo, Sara quiere hacer algo y lo hace. Y él dice, pues le voy a traer a la sierva. Porque parece que estamos trabajando, estamos en la obra, pero no quedó embarazada. Le dice, le voy a traer a la sierva. Y le trae a la sierva. Y la sierva no podía hacer más que cumplir lo que le dijera a su ama. Ve, acuéstate. Y ya sabemos que nació Ismael. Por hacer una cosa fuera del tiempo del Eterno. O sea, si Hashem dijo que era así, yo no sé cuánto tiempo va a tardar. Pero yo sé que lo va a hacer. Tarde o temprano. Ahora, en este caso, vemos que el Eterno le dice a Abraham, ¿hay alguna cosa imposible de alcanzar para mí? O sea, que él está diciendo, no te preocupes que ya estás viejo. No te preocupes, dile a Sara que no se preocupe que esté vieja. Para mí no hay nada imposible. Y aquí es cuando cuando nuestra razón no nos deja ver lo poderoso que es Dios. Nuestro raciocinio y nuestros ojos naturales y nuestros sentidos físicos no nos permiten ver cuán poderoso es el Eterno. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos mucho en la parte física, en lo que vemos. ¿Dónde se enfocó Sara? ¿En cuál fue el enfoque de Sara? En la edad. En lo vieja. Eso se parece cuando Eleazar murió, que Marta, su hermana, fue donde estaba Yeshua y le dijo, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y dice, ¿dónde lo pusiste? Y dice, papá. Y fueron allá. Y cuando llegó a la tumba, es una de las pocas veces que se menciona en el Biblia que Yeshua llora. Porque amaba a Eleazar, a Lázaro. Y cuando lo ve, ella dice, no, es que ya quiten, porque vamos a quitar la piedra. Hiede. Porque ya hace 3 días que lo sepultamos. Y es curioso porque cuando la Biblia menciona los días, hay algo ahí. No lo mencionó porque eran 3 días que estaba podrido. No, porque sabemos que los 3 días era en la tradición el tiempo establecido para saber si verdaderamente murió o no murió.
Usted se sabe la expresión salvado por la campana. Escucha usted, este se salvó por la campana. ¿Has escuchado eso? ¿Sabe de dónde viene eso? Porque en los tiempos medievales la gente tenía catarsis. La gente pensaba que se habían muerto y lo que tenía era catarsis. Una persona que está en estado de catarsis no respira, queda inconsciente y parece que está muerto. Y enterraron a mucha gente viva. Entonces, que ha pasado toda en América Latina, en los pueblos nuestros ha pasado muchísimo también. Uno dice, oye, lo enterré y el cuerpo ahora estaba boca abajo. Cuando hicimos la exhumación, el esqueleto estaba boca abajo. Lo más seguro era que estaba vivo y en su desesperación murió boca abajo. Porque no es que se le volteó la cabeza, es que está todo su sistema, todo su esqueleto, su sistema óseo estaba volteado. Entonces, ¿qué hicieron en el tiempo medieval, no? Las cosas que se les ocurría. Enterraban a alguien y no sabía si tenía catarsis. Porque no había manera de saberlo. La ciencia no estaba como ahora. Entonces, ¿qué hacían? Enterraban a la persona con un hilo dentro de la urna y ponían afuera una campana. Si la persona no estaba muerta y tenía catarsis, empezaba a mover la campana y entonces iban, quitaban la saca y salvaban a la persona. Y por eso la expresión fue salvado por la campana. Cuando alguien tenga un problema en un edificio, dice, se salvó por la campana. Es que viene de allí, de que alguien se moría y para salvarse tenía que mover la campana. Entonces, no podemos mirar lo físico para determinar lo espiritual. Por eso Yeshua dijo, hablamos cosas espirituales, a lo que hablamos, perdón, lo dijo Pablo, que hablamos cosas espirituales entre los espirituales. ¿Por qué? Porque los carnales no pueden percibir el mundo espiritual. Ejemplo, Sara. Sara estaba en la carne. ¿En qué sentido? Que Sara no puede percibir en el mundo espiritual lo que le están diciendo, porque su capacidad de razonar le dice, esto es imposible. Ya estoy vieja. Para yo poder quedar embarazada tengo que menstruar y ya no estoy menstruando. Entonces el raciocinio limita no el poder que Dios tiene, sino el que Dios actúe en ese poder a favor mío. Cuando yo digo con mis labios que le creo, pero con mi razonamiento no. Cuando yo digo yo tengo fe que Dios me va a sanar, pero lo digo porque es una presunción. O cuando cito un texto bíblico, dice, no, porque es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, esa es la teoría, yo quiero ver la práctica. Entonces nosotros decimos mucho lo que la Biblia dice, pero del dicho al hecho hay un trecho y a veces largo, distante. Sara no puede percibir el mundo espiritual. Ella no puede concebir en su mente que habiendo perdido su periodo menstrual, hoy le llamaríamos la menopausia, estando ya menopáusica, que ya no podía ovular y al no ovular no puede quedar embarazada, dice, no puedo. Entonces Hashem tiene que intervenir y le dice a Abraham, no a Sara, le dice a Abraham, ¿hay algo imposible para Hashem? ¿Hay algo que Hashem no puede hacer? Y allí es cuando entendemos que el mundo espiritual hay que entenderlo no con el cerebro, sino con el corazón. Porque con el cerebro lo analizamos todo y lo conjeturamos y se nos hace difícil. Y a veces, miren, nosotros tenemos una cultura en América Latina que nos han enseñado a ser muy sufridos. Todo es pobrecito nosotros. Usted no ha visto que la cultura latinoamericana es muy sufrida. O sea, nos ha inculcado desde niños que los españoles nos maltrataron, nos robaron, nos quitaron el oro, violaron a nuestras mujeres. Eso nos lo han enseñado siempre. Y a ver, a mí no me violaron ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mi hija, ni a mi tía, ni a mi prima, ni a mi abuela, ni a mi bisabuela. Yo no sé dónde sacaron eso. Que en el 1500 usted no estaba ahí. ¿Qué usted hace cargando una mentira que ni usted vivió en esa época? Imagínese. No, porque usted ve que los latinos peleamos eso. Es que nos vinieron a robar los españoles. Es que somos dramáticos los latinos. Pero ¿qué te robaron a ti si es que tú no tienes ni siquiera, vives con tu mamá, tú no tienes nada? ¿De qué me estás hablando?
Cuando alguien me dice, no, es que nos robaron nuestra... Pero si tú eres rubio, tu apellido es Silverman. Tú no tienes apellido indígena. Todavía una persona que tiene raíces indígenas puede decir, bueno, sí, mi familia, mis antepasados, no sé, los afroamericanos, los negros fueron esclavos. Bueno, un negro puede decir, mi familia fue esclava, mis antepasados, pero no puede decir que su familia fue esclava. Si es que él conoció hasta la bisabuela y ya vivía en democracia. Entonces esos traumas culturales, a veces hay que trabajarlos, porque esas cosas es lo que no nos deja avanzar. ¿Cómo es posible que un país que nació en 1948 esté mucho más avanzado que América Latina, que tenemos 280 años de democracia? ¿Cómo es posible que Israel en 1948, que se estableció como una nación moderna y democrática en todo el Medio Oriente, ha producido los mejores médicos del mundo? A ver, póngase a analizar qué sabio y filósofo instruido ha inventado algo en su país. Si habrán 1 o 2 es mucho. Y lo más seguro que eso que ustedes piensan casi siempre son los letrados en letras. Pero hábleme de químicos, hábleme de científicos. Dígame qué inventamos en América Latina. Nada. Hay muy pocos científicos, demasiado, muy poco. Lo podemos contar por países. Claro, cuando tenemos una eminencia, porque los ha habido en nuestros países, uno dice, wow, esta persona tuvo tremendo, y nos asombra. Pero Israel, que tiene desde 1948 para acá, tiene sus universidades están entre las 28 mejores universidades del mundo. Sin embargo, la República Dominicana tiene la universidad más antigua de América Latina. ¿Y qué hemos hecho con eso? Nada. Entonces, tenemos que aprender que tenemos que quitarnos estos procesos de las cabezas. No puede ver ningún problema a través de la mente natural. Porque le va a pasar lo mismo que Sara. Va a limitar la manifestación y el poder de Dios. Fíjese, aún en la incredulidad de Sara, en la incredulidad, Hashem hizo con Sara lo que él quiso hacer. O sea, Sara no tuvo fe. Ahí no dice eso. En el relato no lo dice. Ella simplemente, ¿cómo voy a tener? Aunque la carta de los Hebreos nos dice que como Sara tuvo fe, pero es el libro de Hebreos que nos lo dice, pero el texto de la Torah no nos dice que se echó a reír y la risa no fue de alegría. ¿Ah? Porque hay risa de nervio. Yo cuando mi esposa iba a dar a luz, a mí me da risa de nervio. Me da ataque de risa. Bueno, me dan 2 cosas y la otra me da diarrea. No sé por qué los nervios me da diarrea. Yo estoy riéndome yendo al baño de cada rato cada vez que mi esposa iba a dar a luz. Entonces hay risa que es de nervio, hay risa que es de alegría, hay risa que es de incredulidad. Y en el caso de Sara, Jesús dice, como yo siendo una mujer vieja voy a concebir. Y es importante entender esto, que no podemos caer en el papel de Sara. Hashem puede hacer lo imposible posible. Hashem puede hacer lo que nuestra mente no permite concebir que suceda, que suceda. Hashem no tiene límite. Por eso yo enseñaba en la tarde, en la parashá, yo enseñaba que si usted no cree que Hashem puede hacerse hombre, usted está limitando el poder de Dios. Y Dios lo puede todo. Todo. O sea, no podemos limitar el poder de Hashem. Si Hashem no puede hacerse hombre, entonces Hashem no es el Todopoderoso, no es Dios, que no tiene límite. Él puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Entonces, Sara no puede quedar embarazada, pero al tiempo sabemos que Sara queda embarazada. Y es cuando tenemos que irnos al capítulo 21 de la parashá. ¿Verdad? Porque la parashá empieza en el capítulo 18 y termina en el 22-24. En el capítulo 21, entre el 18 y el 21, hay otros acontecimientos que sucedieron ahí, pero el capítulo 21 nos habla del nacimiento de Isaac.
Y es aquí, en el capítulo 21, cuando dice, visitó Adonai a Sara. Y aquí sí, ya no tiene que hablar con Abraham, ahora tiene que hablar con Sara. Dice, y visitó Adonai a Sara como había dicho, e hizo Adonai con Sara como había hablado. O sea, lo que le había dicho que al pasar el tiempo, Sara iba a quedar embarazada. El versículo 2 dice, y Sara concibió, o sea, concibió de Abraham. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo y especifica, en su vejez. ¿Por qué la parashá menciona otra vez la vejez? Porque fue el problema que Sara planteó. Sara planteó, yo estoy vieja, ya no menstruo. Y entonces el texto se carga de reforzar que en la vejez, cuando ella decía que no podía, yo lo hice, dice el Eterno. Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo lo llamó? No lo llamó Yitzhak. Ese no existe. No, usted me enseñó en el hebreo que era No, Isaac. No es Isaac. Isaac. No es Isaac. Isaac. No existe. Porque me está jugando con el nombre en español. Yitzhak. Y-I-T-Z. Yitzhak. Yitzhak. ¿Qué significa Yitzhak? Porque cuando yo leo en español la palabra Isaac, no lo asocio. En español usted dice Isaac. Usted oye la palabra Jesús. Usted oye la palabra Rubén y no lo asocia con nada. ¿Verdad? Pero cuando en el hebreo le dice y le pondrá por nombre Yitzhak, ¿sabe qué significa Yitzhak? Risa. Entonces él no lo llamó Yit. No es Jit, no es con Jit. No es con la Y. Yitzhak. Yitzhak. Ahora, fíjese. Cuando usted dice Yitzhak, no está diciendo Isaac. No está diciendo eso. Cuando usted dice, y le pondrá por nombre Yitzhak, le dice, y le pondrá por nombre Risa. O sea, cada vez que Sara tuvo que llamar a su hijo, no le decía, cuando le decía Yitzhak, era como que si yo en español, imagínense que el Eterno, Sara y Abraham hubiesen sido hispanos, ¿verdad? Y cuando se consigue con Abraham y Sara, o con Sara, le dice, en español, porque no estamos imaginando que Abraham y Sara fueran hispanos, y le dice, y le pondrás a tu hijo Risa. ¿No le hubiese dicho Isaac? O Isaac, o Yitzhak, no sé, todos esos nombres que le ponen la gente. Le hubiese dicho en español, y le pondrá por nombre Risa. ¿Cómo se llama tu hijo? Risa. Risa. ¿Para qué? Para que nunca se le olvide a ella que ella se echó a reír cuando yo le dije que en su vejez ella iba a tener un hijo. Claro, cuando usted lo lee en español, porque hay que transliterar fonéticamente la pronunciación del hebreo, Yitzhak, y lo más parecido fue Isaac. Cuando usted lee Isaac, por su mente nunca pasa la sonrisa. Nunca pasa. Usted cuando dice Daniel, usted no está pensando, Dios es juez. No. Cuando usted hablando de Abimelech, usted no está pensando, mi padre es rey. Cuando usted dice Jesús en español, ¿verdad? Usted no está pensando en salvación. ¿Verdad? Cuando usted dice, usted no piensa, es más, ni cuando a Yeshua en español le llaman Jesús, nadie en el cristianismo asocia a Jesús con Salvador. Nadie. O sea, nadie dice, Jesús Salvador. No, porque la gente piensa que Jesús es el Salvador porque murió en una cruz y resucitó. Es por eso que la gente cree que es el Salvador, pero no el nombre. Fíjense qué cosa más tremenda. En cambio, cuando le pone el nombre, y se le pondrá por nombre Yitzhak,
O sea, dijo, y le pondrá por nombre Risa. Y cada vez que Abraham y Sara tenían que llamar a su hijo, así lo llamaron. Risa. Risa, ven acá. Risa, ven acá. Y yo que usted cree que Tamar, ¿qué es Tamar? Es una palmera. Tamar, ven acá. Ey, mate palmera, ven acá. Claro, hoy como Rosa, ¿verdad? Rosa, hoy se ve como nombre, pero es una flor. Yasmín es una flor. Hortensia es una flor, pero hoy se usan como nombre. Pero cuando el hermano José está llamando a su esposa y le está llamando Rosa, no está pensando en la rosa. Bueno, a lo mejor tiene espinas, no sé, pero él no está pensando en la flor, está pensando en el nombre, en la persona. Entonces, cuando le pone el nombre, le llama, y Abraham, dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Dice, el 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Elohim le había mandado. Y aquí es importante poder entender la importancia, porque de Abraham y Sara, que eran dos piedras que no podían producir nada, de estas dos personas, de estos dos grandes hombres, es que se formó a lo que es hoy la nación de Israel. Porque usted dirá, no, pero rabino, es que los judíos han cambiado, ahora hay que. Invéntese toda la filosofía que usted quiera. Usted sabía que cuando que el señor Cervantes, el papá del castellano, ¿verdad? No decía así. Él no decía así. Eso no existía en el castellano antiguo. Decía fi. Y antes no se decía ahora. Antes se decía como los portugueses. Agora. Los españoles decían agora. Pero como todo cambia en la vida, porque Israel no es un país estático. La gente dice que Israel ya no está en la Biblia porque ese no se parece. Pero como se han pasado 4.000 años atrás, 5.000 años de historia. Hace 4.000 años atrás no teníamos carro, hace 200 años atrás no teníamos carro, andábamos en carreta. Caballo. Entonces, entienda, Israel es un país como cualquier otro que tuvo que evolucionar y tuvo que adaptarse y tuvo que vivir y sobrevivir a todos los ataques que se forjaron a través de todos los siglos en contra de Israel. Porque ha sido el pueblo más perseguido, más odiado, más discriminado, más robado en toda la historia de la humanidad. Y todavía seguimos sufriendo. Y todavía seguimos sufriendo. Todavía seguimos sufriendo con antisemitismo. Que suena feo decirlo, pero es antisemitismo que está dentro del pueblo creyente. Porque ellos son ahora el Israel espiritual, son ellos. Ellos son el Israel espiritual. O sea, un Israel espiritual que odia a otro Israel, imagínense. Eso, claro. Y no sabe el hermano que piensa eso, que si no hubiese sido por eso, él estuviera adorando un coco o adorando un palo. Que si los judíos no lo hubiesen matado, él se hubiese perdido su alma sin Dios, sin fe y sin esperanza. Porque estuviera adorando un ídolo de palo, un ídolo de barro, estuviera adorando, no sé, el río, el sol, la luna y las estrellas. No saben ellos que nadie le quitó la vida al Mesías. Está escrito en Hebreo Hadashah. Yeshua le dijo, Pedro, mete tu espada en tu vaina, nadie me quita la vida. Ni los judíos me quitan la vida, yo la pongo por rescate de muchos. O sea, Yeshua no vino aquí a vivir. Yeshua no vino aquí a vivir, Yeshua vino aquí a morir. ¿Cómo lo sabemos? El libro de Hitgalut, el libro de Apocalipsis dice, el cordero que fue inmolado antes de que el mundo fuera creado, ya el plan de la redención estaba hecho. Yeshua vino a morir. Ay, pero nuestro pobrecito, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué no? Es que los judíos son malos. Mi hermano, si no muere, usted no es salvo. Imagínense. Es así de sencillo. ¿Cómo se lo explicamos? O sea, me tengo que poner una bata rosada y hacerle estimulación a los 5 sentidos para que la gente entienda esto. Así estaba. Así estaba. Ese era el plan. Así fue escrito.
Israel fue obediente al proyecto de Dios. ¿Quién tenía que matar al cordero? Los cananeos, los jebuseos, los romanos, los griegos, los babilónicos, los persas, los medos. ¿Quiénes tenían que sacrificar al cordero? El mismo pueblo, el 14, no dice Éxodo que el mismo pueblo de Israel tenía que sacrificarlo. Entonces no entienden el proyecto. ¿Por qué? Porque tienen un antisemitismo sembrado en sus conciencias y no se dan cuenta. Es como el que te dice, no, yo no soy racista, pero yo no quiero que un hijo mío se case con un negro. Y uno dice, no, esto no cuadra, espérate, esto no cuadra. ¿Cómo que tú no puedes ser? ¿Cómo que tú no eres racista y no quieres? Si tu hijo se enamora de un negro, no te queda de otro que andar con tu nieto negrito o mulatico, no te queda de otra. No, es que no. Pues yo no soy racista, rabino, para que sepa. Yo me he conseguido con mucha gente así. Un amigo mío que siempre le echo broma porque él dice, no, yo no soy racista, ¿no? Pero resulta que su esposa es mulata. Y tiene una hijita blanca y una hija mulata. Y dice él, esto me causó problemas hasta con mi mamá, dice él. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas acá. La fe no determina tampoco que Dios quiera hacer algo. O sea, si tú tienes fe y no es la voluntad de Dios, no va a suceder. Sin embargo, Sara se echó a reír y quedó embarazada. ¿Cómo es que voy a ser vieja? Y Hashem dijo, no, ya yo dije que tú vas a quedar. Por eso esto no es de que él corre, ni de quien quiere, es de que Hashem tenga misericordia. ¿Y sabe qué? Había un proyecto. Dice el Talmud que 7 cosas fueron creadas antes de la fundación del mundo. Una de ellas fue Israel. Ya Dios tenía en sus planes crear la nación de Israel con el propósito de poder hacer manifestar al mundo que hay un Dios verdadero. Amén. Y es el Dios de Israel. No hay otro. No hay otro. Ahora, termino diciendo que el nacimiento de Isaac no fue tan bien recibido porque ya había otro hermano previo. Porque a Sara se le ocurrió, esto para que las mujeres que son muy ocurrentes, son muy creativas, piense bien lo que va a crear, porque a veces lo que puede crear es un problema. Sara quiso resolver el problema, ¿sí o no? Sí. Dios no necesita ayuda. Así mismo. Sara Hashem no necesitaba la ayuda de Sara. ¿Qué tenía que hacer Sara? Poner en práctica el deleite. Y esperar que el Dios que prometió iba a cumplir. Nació Ismael y esto trajo conflicto. A tal grado que a Sara se le ocurrió traer a Agar. Dice, y Abraham, perezoso, él dijo, sí, tráeme a Agar para acá. O sea, no solamente fue problema de Sara, también fue problema de Abraham. Abraham tuvo dicho, no, es que a mí no me dijeron que Agar era la que me iba a dar un hijo. A mí me dijeron que tú eras la que me iba a dar un hijo. Sin embargo, no, Abraham dijo, ¿cómo? ¿A dónde? ¿A dónde hay que hacerlo? ¿Qué? Pues tráeme a Agar para acá porque en algo tengo que... ¿Oyó? Sin embargo, entienda, la decisión de Sara creó un grave problema hasta el día de hoy. No piensa que las decisiones que usted tome en la vida y no están en la voluntad de Dios, el resto de su vida va a tener que cargar con eso. Los errores se pagan. Y a veces sería bueno uno pagar y borrar y ya no tengo deuda. Eso es como cuando tú tienes un delito aquí, tú vas a la cárcel, te metes 20 años de cárcel, sales de la cárcel, cumpliste los 20 años, pero el récord nunca te lo van a borrar de la computadora. Que me parece que es injusto eso. Porque se supone que si ya yo pagué a la justicia terrenal, deberían de quitarme esa deuda no, cada vez que me piden un reporte policial, dice, no, el rabino se robó un dinero, entonces cada vez que voy a buscar un trabajo me dice, no te podemos dar trabajo, porque usted tiene que, pero ya yo fue antes, tuve 20 años preso, ya yo pagué, no, ya la gente crea dudas.